Vamos a regresar entonces al colega de México, que a mí me parece, mi humilde opinión, que estábamos hablando un poco que si estamos hablando que los principios capitalistas de origen no están mal, entonces creo que por ahí venía también la consulta suya. Exactamente eso. Y quisiera poner un ejemplo para ser más preciso. Dentro de los trabajos que hemos hecho es organizar pequeñas unidades productoras, pequeñas empresas, con las comunidades celtales de los Altos de Chiapas, pasándolas de productoras de café normal a café orgánico. El proceso lleva más o menos unos 5 años, cambiar las plantas, aprender, etcétera, etcétera, hasta llegar a estas unidades productoras dentro del marco más estricto de la competencia, del capitalismo, etcétera, etcétera. Durante 15 años estuvimos trabajando con diferentes grupos de estudiantes con el tema, se logró consolidar una cierta base, agrupados en una cooperativa, etcétera. Un buen día, la Bolsa de Valores de Nueva York cambió el valor del café de un día para el otro, y más o menos el 80% de esos productores quebraron en 24 horas. Consideramos que el sistema mundial está secuestrado por un sistema económico legal perverso, totalmente perverso. Entonces la pregunta concreta es si no debemos empezar a discutir eso. ¿Por dónde comenzamos? Sí. Puedo contestar esto antes de... y después vamos con usted. En un minuto, que es una de las cosas que yo planteo, y que creo haberla dicho, la primera cosa que dije, es la dicotomía entre dos subsistemas institucionales, el capitalismo y la democracia. También las vicisitudes interactivas que hace 200 años llevan estos dos subsistemas. Se puede decir mercado-estado, eso es abstracto. En vez de mercado-capitalismo, en vez de Estado, democracia. Eso es un aterrizaje histórico en dos formas de Estado y de mercado. Ahora, el tema es que el sistema jurídico del capitalismo es el que regula la propiedad. Básicamente son los derechos patrimoniales lo que el capitalismo regula. Son propietarios, son mercaderes, son ofertantes, es la propiedad. Todo lo que tiene que ver, los códigos de comercio, los códigos de sociedades, etcétera, el sistema jurídico tiene que ver con los derechos de propiedad. Todo sistema económico tiene que tener derechos de propiedad, pueden estar concentrados en una sola persona, pueden estar democratizados, distribuidos con empresas grandes, con empresas chicas, pero yo no concibo, y ese es un punto, no alcanzo a concebir imaginativamente una sociedad donde no haya un mercado, porque no entiendo cómo se puede hacer una asignación de recursos, salvo que sea una asignación autoritaria que tampoco ha tenido mucho éxito, como se ha podido ver. Entonces el tema es cómo se gesta y cómo se concibe la estructura de la propiedad que está detrás de los mercados, digamos, ¿no? Pero al otro lado está la democracia. Y la democracia tiene que ver con los derechos, primero ciudadanos, porque es un sistema político, pero en el sentido de la democracia como un orden cultural, que es más que el sistema político, tiene que ver con los derechos humanos, las virtudes, las obligaciones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay aquí es esa dicotomía, ¿no? Por eso yo decía, hubo un momento de oro para mi gusto, porque yo en el fondo soy un reformista cepalino, para autoidentificarme, ese momento de oro de la posguerra entre 1945 y 1970, que la gran corporación transnacional, que era como el genio de la lámpara, estaba metida dentro de la lámpara, que era el sistema democrático que lo contenía, lo encauzaba, le sacaba una carga tributaria muy fuerte, entonces se desarrolló la sociedad benefactora, pero de pronto, ¡pum!, se rompió la lámpara y el genio se propagó por todo el planeta, y ahora no hay un orden regulador, porque Naciones Unidas no tiene un Banco Central Mundial, no tiene un sistema fiscal, no tiene un sistema tributario. Entonces el asunto está, por así decirlo, desmandado, basado en la autorregulación presunta de los mercados, ¿no? Entonces, estos dos sistemas institucionales están en una pugna. Lo que yo creo es que ya el triunfalismo de la primera etapa de esta autorregulación de los mercados globales está patinando o está en una situación haciendo aguas. Aparentemente, ahora por el otro lado parece que se fortalece, porque lo que se está produciendo es, por ejemplo, la erosión del Estado benefactor en Europa,
Y entonces, en vez de estar frente a una reacción, no sigamos adelante con este sistema autorregulado, lo que estamos viendo es que pasa al revés, digamos, que se está reduciendo el Estado benefactor en aras de poder pagar la deuda. Entonces, no lo entiendo ni tengo ninguna capacidad para predecir qué es lo que va a pasar, pero el cuadro que yo tengo es ese, ¿no? Sistema económico capitalista, sistema político democrático y cultura democrática, que es un conjunto de valores típicos de la herencia occidental, que viene de la cosa judeo-greco-latina y que se ha ido generando, ¿no? Bueno, gracias. Vamos con el señor. Gracias. Que ha estado... Hola. Jorge Meléndez, de México, Colegio Politécnico Universitario. Se dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. También se dice que el buen juez por su casa empieza. Mi pregunta es, para que la responsabilidad social empresarial funcione como instrumento de vinculación, ¿tendrían las universidades que enseñan responsabilidad social que cumplir con alguna certificación de que lo que pregonan existe en su interior? Bueno, gracias. Vamos ahora con la señora. Hay varias manos acá. El Aurora de México. En este debate se planteó hablar de responsabilidad social, de políticas públicas y de democracia. Y curiosamente nos hemos centrado en las preguntas, creo que más si debe ser RSE, RS o economía ecológica. Yo creo que como lo mencionó en su presentación, va mucho más allá del contexto que queremos manejar, y también creo que no son los administradores y los economistas solamente los que deben participar. Aquí tenemos economistas y también intervino un arquitecto. Creo que esta es una función de cualquier profesional y que efectivamente va más allá de si se llama sustentabilidad o cómo se llame, ¿sí? A mí me gustaría escuchar cuál es su opinión y cuál es el rol que deben jugar, en este caso las universidades, en el sentido de política pública. A mí me parece que es más trascendente y que en ese sentido, para que podamos cambiar justamente la cultura de nuestros países. Gracias. Vamos a ver, señora ahí. ¿Usted quería hablar? Hace rato. Disculpen, hay muchas manos levantadas, así que no, el que tiene el micrófono. Mi nombre es Gustavo Vivas Márquez, soy de la Universidad de Belgrano. Hablando de lo que plantea Víctor sobre lo que son las empresas que tienen negocio no responsablemente o socialmente responsable, creo que a lo mejor la pregunta es, cuando estamos hablando de responsabilidad social empresarial y la queremos llevar al ámbito de la responsabilidad social, el enfoque le estamos planteando de formar gerentes no implica también la de formación de ciudadanos primero antes que formar gerentes, porque a la larga es el consumidor el que tiene el poder ahora de quitar o no, o regular este modelo económico que estamos planteando, o que estamos viviendo y estamos cuestionando. Esa es la pregunta. Bueno, gracias. Vamos con el señor aquí atrás. Ahí. Buenas tardes, Universidad de Santiago de Chile. Tengo la siguiente inquietud. ¿Cómo podemos comprender, relacionar este concepto, los valores, cuando vemos que los sistemas financieros, específicamente, sobre todo en nuestro país, ¿cierto? En Chile, han logrado más de 4 veces ingresos que en periodos normales? En periodos de crisis han tenido mucho más ingresos. ¿En Chile? En Chile. Sí. En Chile hemos tenido los servicios financieros que han tenido más ingresos. ¿Cómo podemos relacionar esto, además, con un Estado empresario que favorece, ¿cierto?, la construcción de megaproyectos? Y por otro lado, vemos que las universidades se ven cuestionadas a ser y dejar de ser universidades de investigación, de desarrollo,
relacionadas con la sociedad y dedicarse solamente a hacer universidades de docencia, de instrucción. Bueno, muchas gracias. Vamos a tener la última pregunta. La señora que está ahí atrás, por favor. El BAFON, Facultad de Económicas de la UBA y Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Escuela Técnica. Al principio nos habló de una constructiva provocación. La pregunta es si podría compartir algunas experiencias de constructivas provocaciones que se hayan llevado adelante en el ámbito universitario y de cuáles fueron sus resultados. Bueno, gracias. Tiene la palabra el profesor. Bueno, México hablaba del tema de que efectivamente las palabras abundan, pero los ejemplos arrastran, y la responsabilidad social universitaria muchas veces es la que está en tela de juicio, ¿no? Yo tengo un cierto problema, un cierto tema, porque yo soy argentino, estudié en la universidad laica, estatal, en la década de los 60, hacía política universitaria del lado reformista y estaba, por lo tanto, mis antagonistas eran los ateneos católicos. Después me fui a Chile, fui cambiando y ahora estoy trabajando con los jesuitas, lo cual es... Entonces el tema de las universidades privadas versus las universidades públicas se me confunde un poco. Y el tema es que la universidad privada, el tema es si es con fines de lucro y sin fines de lucro. Y un ejemplo es hacer una indagación. María Olivia Monkeberg es una excelente periodista que le mete el dedo hasta el final al tema de ver estas universidades privadas qué hacen con la plata, digamos, dónde la reinvierten, o sea, o como diría Prebisch, el uso social del excedente, para hablar de un economista de esta casa, originado de esta casa. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el uso social del excedente generado por las universidades? Entonces, bueno, puede haber universidades privadas que tienen un cierto apostolado, un cometido ético, ¿no? Creo que hay algunas universidades católicas que son así, independientemente de que uno profese o no profese una determinada confesionalidad, etcétera. Y otras universidades privadas que a veces forman parte de grandes cadenas transnacionales y entonces obtienen un uso social del excedente que se puede reinvertir en muchas otras actividades, ¿no? Eso tiene que ver con el tema de que los ejemplos arrastran y se puede decir muchas cosas, pero una buena investigación, eso es algo que yo quería decir, que dentro del orden cultural, las tecnologías de la información, la comunicación, el conocimiento, abren un desafío y una oportunidad enorme. Estamos viendo que los periodistas de Chile, digamos, a pesar de que hay una fuerte concentración en la propiedad de los medios de información, televisivos, etcétera, son incisivos, ¿no? Entonces lo ponen ahí, le ponen la cámara en la cara a un político y le hacen preguntas duras y el político tiene que contestar. Entonces, nunca más que ahora hay una especie de exposición pública de todos los políticos, de derecha o de izquierda, que es muy buena. Y eso forma parte de los medios, de una especie de democratización de la cultura. Y el otro elemento que quería decir es el de las redes sociales. Lo que está pasando en el mundo islámico está bastante asociado con el uso de teléfonos celulares, etcétera. No en vano, Irán acaba de cortar el sistema de Internet y aislar al sistema de Internet del resto del mundo, salvo para la parte financiera, porque el sistema de Internet se requiere para todas las redes bancarias. Pero quiere decir que ahí hay un elemento revolucionario. Las redes sociales, y bueno, y lo que está pasando con los indignados de España, que se reúnen en la Plaza Sol, y ahora son los indignados de Europa, porque están preparando para agosto una gran explosión de indignación europea. ¿Y con qué funcionan? Con las redes sociales. Y es muy difícil de frenarlas, salvo que se caiga en un autoritarismo abierto, que bloquee, digamos, autoritariamente. Bueno, aquí las redes sociales no funcionan, los teléfonos no funcionan, Internet no funciona. Eso es imposible.